pero no me quiere abrir. Aquí está. Vamos a ver, pues. Vamos a ver. Bueno, aquí no aparecen en este dibujo los agujeros nutricios, pero voy a buscar otra imagen más adelante. Pero la ubicación o donde vamos a colocar la anestesia va a ser en una línea imaginaria que pase entre primera y segunda premolar, y vamos a colocar la anestesia en la unión del reborde con el paladar. En este dibujo, si ustedes se dan cuenta, pues es un paladar bastante plano, que tenemos más o menos desde este punto sombreado hasta este otro punto sombreado, que es un paladar plano. Pero, y esta parte sombreada, ¿sí? Es el reborde o la altura del reborde. Vamos a ver si tenemos algún otro dibujo donde pueda ejemplificarles un poquito mejor lo que les estoy diciendo. Aquí, miren. Bueno. Y estamos viendo que a este nivel, donde se une el reborde con el paladar, hay bastantes orificios pequeños, ¿sí? Y aquí están estos agujeros nutricios, que son agujeros reales por donde salen o pasan fibras nerviosas o pasan arterias y venas desde la mucosa de lo que es la nariz, porque toda esta parte de acá que estamos viendo en este sector, de acá, hasta acá, es el piso de las fosas nasales, ¿sí? Toda esta parte de acá viene en esta área. Entonces, se comunica la mucosa nasal con la mucosa palatina a través de estos agujeros. No es que pase la mucosa, sino que lo que pasa van a ser arterias y venas. Pero a través de estos pequeños agujeros, si nosotros depositamos la anestesia en este lugar, la anestesia puede pasar más libremente donde existen estos agujeros y pasar desde un lado hasta el otro. Y la ventaja que tenemos entonces es que si nosotros colocamos anestesia a este nivel, vamos a poder no solamente anestesiar los tejidos palatinos, sino que vamos a poder llegar directamente a lo que es el nervio alveolar anterior superior, que es el que le da la inervación de canino a canino, y también vamos a poder anestesiar el nervio alveolar medio, que es el que le da la inervación a lo que son primero y segundo premolar. Entonces, si nosotros depositamos anestesia en este punto, el anestésico va a pasar a través del hueso y vamos a lograr anestesiar desde segunda premolar hasta la línea media. O sea, segundo premolar, primer premolar, canino, lateral y central. Entonces, con la técnica AMSA, nosotros vamos a poder anestesiar central, lateral, canino, primero y segundo premolar con una sola punción por lado palatino. Si nosotros hiciéramos una técnica infiltrativa, ¿sí? Pudiéramos colocar anestesia por lado bucal y por lado palatal y podríamos lograr la anestesia de un sector de piezas. Recuérdense que con la técnica infiltrativa, si ustedes le ponen al canino, lograrían anestesia del canino lateral y posiblemente del primer premolar, ¿sí? Porque es una pieza anterior, una pieza posterior.
Si le ponen anestesia al central, posiblemente solamente van a tener anestesia del central y lateral. Si le ponen al primer premolar, pudieran tener anestesia del segundo premolar y posiblemente el canino, ¿sí? Porque es una pieza anterior y una pieza posterior. Pero esta técnica, la AMSA, es una técnica troncular que logramos la analgesia de varias piezas. Estamos hablando de que podemos segundo premolar, primer premolar, canino, lateral y el central, o sea, de 5 piezas con una sola función. Y tiene una gran ventaja también. Logramos anestesiar no solamente los tejidos duros, o sea, los dientes, también logramos la analgesia de lo que es la mucosa por lado palatino y también vamos a lograr la anestesia de la mucosa por lado bucal. Entonces, les voy a hacer un pequeño dibujo acá. Tenemos acá el paladar. Tenemos nuestro agujero incisivo. Tenemos central, lateral, canino, primero y segundo premolar. ¿Sí? Vamos a lograr la anestesia de la mucosa palatina, la mucosa bucal que rodea las piezas y los dientes. Pero el fondo del surco y el labio superior no se logran anestesiar. Mientras que cuando nosotros utilizamos una técnica infiltrativa por bucal, ustedes van a lograr la anestesia del labio. Inclusive cuando ustedes hagan este miércoles la técnica infiltrativa, muchos de ustedes les vamos a decir que silben después de que ustedes se colocaron anestesia y se les va a salir el aire porque no logran controlar la musculatura del área. Recuérdense que estamos inyectando en tejidos blandos donde pasan las fibras sensitivas, que son nuestro objetivo son las fibras sensitivas. Pero también hay fibras motoras. Entonces, las fibras motoras del facial, por ejemplo, que llevan a la coordinación y la inervación de la musculatura del músculo, va a estar bloqueado. Entonces, por eso es de que ustedes van a intentar silbar, por ejemplo, y se les va a salir el aire. O toman agua y ustedes no van a poder coordinar bien y se les va a estar saliendo un poquito el agua porque no pueden ocluir los labios completamente. Entonces, ustedes van a sentir que el labio está totalmente anestesiado. Recuérdense que también las fibras sensitivas por lado bucal, ¿sí?, nos dan la inervación del labio superior, porque esas son ramas del nervio infraorbitario. Entonces, ustedes van a tener bloqueadas tanto sensibilidad como posiblemente algunas fibras musculares y que fácilmente les va a pasar el efecto de la anestesia y ustedes a los pocos minutos ya van, después de haber terminado la práctica, ya no les va a costar mover tanto el labio, ¿sí? No les voy a recomendar que vayan a comer inmediatamente después de que ustedes se coloquen anestesia, porque se pueden morder y ustedes no van a sentir que se lastimaron. Y eso es algo bien importante que le tenemos que recordar a los pacientes, que no tienen que comer inmediatamente después de que se les coloque una anestesia. Ahora bien, ¿por qué entonces podemos escoger esta técnica AMSA en lugar de una infiltrativa? Por ejemplo, ustedes tienen un paciente que les dice, mire doctor o doctora, no me trabaje el día de hoy porque ahorita tengo que ir a una cena o tengo que ir a una reunión y voy a tener que hablar, y si tengo anestesiado labio no me van a poder entender perfectamente, o si voy a comer posiblemente se me va a salir la saliva porque, o el agua o la sopa, qué sé yo, lo que van a comer, porque tienen dificultad para la movilización del labio. Entonces, con la técnica AMSA, ustedes logran anestesia de los mismos tejidos, pero el labio no va a estar anestesiado porque nosotros estamos inyectando desde el lado del paladar. Sí vamos a tener la anestesia de la mucosa que rodea los dientes por lado bucal. O sea, ustedes pueden venir, pinchar al paciente con un explorador por lado bucal y el paciente no va a sentir.
pero el labio sí lo va a tener sensible porque las fibras del labio que vienen desde el nervio infraorbitario, estas no las vamos a bloquear porque estas vienen por lado externo, vienen por la piel. Entonces el paciente, ustedes le van a poder trabajar y no va a haber ningún inconveniente con esto. Entonces, ¿cuándo está indicada la técnica AMSA? Cuando no querramos afectarle la línea de sonrisa al paciente. Por ejemplo, el paciente se sonríe, ¿sí? Sin anestesia normalmente. Si estuviera anestesiado, el labio estaría caído y el lado no anestesiado sí podría exponer los dientes. Entonces, si el paciente va a ir a platicar o va a ir a comer, vamos a afectar la línea de la sonrisa. Por lo tanto, si ponemos anestesia infiltrativa, el paciente va a tener ese inconveniente. Si nosotros le vamos a trabajar, pero no queremos afectar de la línea de sonrisa, entonces vamos a usar la técnica AMSA. ¿Okay? ¿Qué tipo de aguja se utiliza con la técnica AMSA? Vamos a utilizar una aguja corta, calibre 27. ¿Cuánto vamos a utilizar de anestesia? Se utiliza entre 1.2 hasta 1.5 mililitros. Pero es la técnica que más nos va a costar infiltrar. O sea, cuesta mucho que esta cantidad de anestesia, que es entre 1.2 y 1.5, la logremos colocar en los tejidos del paladar, porque los tejidos del paladar no se van a expandir para que nosotros podamos colocar este volumen de anestesia. Por lo tanto, para colocar esta cantidad de anestesia por lado palatino, tenemos que inyectar a una velocidad muy lenta. Tan lento que nos tenemos que tardar aproximadamente 3 minutos para poder colocar esta cantidad de anestesia. Por lo tanto, esta técnica de anestesia no está indicada para niños ni para pacientes que sean muy ansiosos, o sea, tampoco en pacientes ansiosos. ¿Por qué? Porque 3 minutos es una cantidad de tiempo que para nosotros es posiblemente normal, pero para alguien que tiene mucho miedo a que le pongan anestesia y estar 3 minutos con la boca abierta, en el cual no se tienen que mover para nada, porque si el paciente, por ejemplo, ustedes le están poniendo la anestesia y el paciente se mueve, la aguja, porque no ingresa casi nada dentro de los tejidos, se les va a salir y van a tener que volver a pinchar al paciente. Entonces, ese es un inconveniente. O sea, no vamos a usar esta técnica AMSA en niños o en pacientes que sean muy ansiosos o miedosos o que sean demasiado desesperados. O hagan de cuenta que ustedes tienen un paciente de unos 14, 15 años, ya no es un niño, es un adolescente, pero que es demasiado inquieto y que se está moviendo para todos lados, porque 3 minutos es mucho tiempo para la colocación de este tipo de anestesia. ¿Por qué no podemos colocar en menos tiempo la anestesia? Si ustedes quieren, por ejemplo, inyectar esta cantidad de anestesia con el paladar, ustedes empiezan a inyectar mucho más rápido, ¿sí? Lo que vamos a hacer es despegar la mucosa del paladar y eso le va a causar mayor dolor posoperatorio al paciente. Durante la inyección no le va a doler porque ustedes están inyectando y la misma presión hidráulica empieza a separar la mucosa del paladar si ustedes lo hacen muy rápido. Y cuando le pase la anestesia, el paciente va a tener malestar. Entonces, esta técnica no puede ser infiltrada o anestesiado en un corto periodo de tiempo. Tiene que ser en un lapso de 3 minutos. ¿En dónde vamos a colocar la anestesia? Vamos a tirar una línea imaginaria que pase entre primera y segunda premolar en medio de las dos piezas y vamos a colocar la anestesia en el fondo del surco, ¿sí? O sea, en la unión del paladar
con el reborde, o sea, en la parte más profunda del paladar pegado a las piezas. Ahora, ¿en qué pacientes podríamos tener el inconveniente de no encontrar esta demarcación entre lo que es el paladar y lo que es el reborde alveolar? Va a ser en aquellos pacientes que tienen paladar ojival, en pacientes que han presentado, por ejemplo, chupeteo de dedo cuando eran pequeños y que no tienen un paladar plano, sino que tienen un paladar ojival. Entonces, en ellos va a ser más difícil que podamos encontrar el lugar específico donde se va a colocar la anestesia. Entonces, espérenme un segundo ustedes. Sí, Pepe. Estoy dando clase con los estudiantes. Te devuelvo la mano. Dios, Pepe. Entonces, ustedes vienen y en estos pacientes que tienen paladar ojival va a ser un poco más complicado que encontremos el lugar ideal para poder colocar la anestesia. Si en la práctica alguno de ustedes tiene paladar ojival, no significa que no vamos a usar la técnica, pero ahí vamos a explicarles en casos particulares cómo vamos a calcular en dónde lo vamos a hacer. No se los puedo dibujar porque no es igual un paciente a otro, pero ustedes van a tener algunas dificultades con esta técnica y pudiera ser de que en pacientes con paladar ojival descartemos esta técnica y no lo utilicemos. Pero si el paciente tiene un paladar plano, entre la unión del paladar plano y el reborde, en este lugar donde nosotros vamos a colocar nuestra anestesia. ¿En qué angulación vamos a entrar? Es angulación de 90 grados. O sea, si este es el tejido donde nosotros vamos a inyectar y esto fue donde lo escogimos, nuestra aguja va a entrar a 90 grados. Pero como les dije que es en la unión del reborde con el paladar, si este es nuestro paladar, aquí está, y aquí inicia el reborde hacia arriba. Aquí está la pieza, damos de cuenta que esta es la pieza. ¿Sí? Este es el fondo del surco por bucal. Perdón, se los estoy dibujando. Ah, sí, solo que se los hice al revés. Espérenme, vamos a borrarlo para que nos quede un poquito más claro. Hagan de cuenta que este es el paladar. Acá, aquí inicia el reborde. Aquí está la pieza. Este es el fondo del surco y aquí viene el carrillo. ¿Sí? La inserción de la aguja va a ser a este nivel, donde se une el paladar con el reborde en esta parte, acá. Y como vamos a entrar en un ángulo de 90 grados, tenemos que traer nuestra aguja desde el lado opuesto. Aquí viene nuestro cartucho, esta es la jeringa. Por lo tanto, nosotros vamos a ingresar desde el lado opuesto del paciente. Si vamos a poner anestesia del lado izquierdo del paciente, vamos a ingresar desde el lado derecho. Y si vamos a poner anestesia del lado derecho del paciente, nosotros tenemos que ingresar desde el lado contralateral, ¿sí? Y traer nuestra jeringa desde el lado opuesto para que nosotros le coloquemos anestesia a nuestro paciente. O sea, tenemos que entrar en ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el bisel en esta técnica no importa hacia dónde va. Puede ir hacia adelante, puede ir hacia atrás, puede ir hacia la parte de la línea media, puede ir hacia el reborde. Realmente la angulación, o no la angulación, sino que el bisel no importa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre vamos a entrar en 90 grados. Si este es el reborde y este es el paladar, 90 grados. Si es más cerrado, igual, 90 grados. Si es mucho más abierto, igual a 90 grados. Por lo tanto, tenemos que ingresar desde el lado opuesto. Entonces va a ser en una línea imaginaria que pase entre primera y segunda premolar
en la unión del reborde con el paladar. ¿Por qué escogemos esa área? Porque en esta área, en el hueso, está lleno de agujeritos, o hay más agujeros en esta área, y esta parte es bastante acolchonada. Ustedes van a ver que cuando ingresen su aguja en esta parte de acá, la aguja va a entrar aproximadamente unos 3 milímetros de longitud. Realmente es muy poco, pero es lo suficientemente grueso el tejido o hay suficientemente espacio para que entre la aguja, ¿sí?, a ese nivel y que podamos empezar entonces a inyectar. Previo a la colocación de la anestesia, igual vamos a aspirar y vamos a empezar a contar los 3 minutos, ¿sí? Y tienen que ir inyectando lentamente. Van a ver ustedes que necesitan hacer cierto esfuerzo con su dedo para que esté ingresando la anestesia en esta área, porque los tejidos, como están bastante adosados, el periósteo, el hueso, y no hay mucho tejido celular subcutáneo, sino que prácticamente es mucosa adherida al periósteo, ustedes van a sentir que hay resistencia a los tejidos a la hora que estemos inyectando. Por lo tanto, van a tener que ir haciendo fuerza para ir inyectando lentamente. Ya que hayamos colocado esta cantidad de anestesia, que es considerable, estamos hablando de entre 1.2 hasta 1.5 ml máximo que vamos a colocar en esta área, van a ver ustedes que casi toda el área, ¿sí?, alrededor de la aguja está isquémico. O sea, aquí toda esta parte va a estar isquémica, ¿sí? Va a haber un área bastante grande de isquemia que no nos tiene que preocupar. Sencillamente, el único anestésico que no podemos utilizar ahí es aquel anestésico que contenga norepinefrina o noradrenalina como vasoconstrictor. ¿Pero podemos usar lidocaína con vasoconstrictor? Sí, con adrenalina. ¿Podemos utilizar, anestesia con vasoconstrictor? Sí, si es adrenalina o epinefrina. Pueden utilizar, por ejemplo, lidocaína, podrían utilizar articaína, pueden usar prilocaína, no hay ningún inconveniente. El único anestésico que no pueden usar es aquel que esté asociado con norepinefrina como vasoconstrictor. ¿Qué características tiene que tener la mucosa? Como siempre, que no haya una úlcera previa, o sea, que no esté lastimada la mucosa del paladar, porque si no, no podemos colocar anestesia, porque recuérdense que la anestesia va a hacer que sea más lenta la cicatrización. Y si el paciente tenía una lastimadura en el área, pues la cicatrización va a costar un poco más que se lleve a cabo. ¿Qué procedimientos dentales podemos hacer con esta técnica? Podemos hacer endodoncias, podemos hacer operatoria, podemos hacer inclusive periodoncia, tanto por palatal como por bucal, porque los tejidos alrededor del diente, o sea, todo lo que es el fondo de la mucosa, o sea, lo que es la mucosa adherida, ¿sí?, alrededor de la pieza va a estar anestesiada, por lo tanto ustedes pueden trabajar periodontalmente y el paciente no va a tener dolor. E inclusive pueden hacer fija y pueden hacer exodoncias porque los tejidos por bucal van a estar anestesiados. En la facultad, hace unos años atrás, se realizó una tesis con esta técnica. Ustedes la pueden buscar, la técnica está descrita en el libro y va a ser la misma que está descrita en esta tesis. Pero cuando hicimos la tesis, nosotros no teníamos datos de qué tan efectiva era la técnica en los pacientes, más que la efectividad que estaba tratada en el libro, que es en pacientes norteamericanos, porque el libro de Malamed pues, está hecho en Estados Unidos. Y nosotros hicimos la técnica acá en Guatemala y nos funcionó bastante bien. También que pudimos hacer exodoncias, ¿sí? Y nos funcionó y teníamos efectividad de un 87%. O sea, poniendo la anestesia por bucal, ¿sí?,
y se podía hacer inclusive la extracción que no molestaba. En un solo paciente fue que no nos funcionó y por eso es de que nuestro margen de efectividad pues fue menor, fue un 87%, pero en realidad sí funcionó. Entonces esta es una técnica bastante efectiva. La ventaja que tenemos es que no afectamos la movilidad de los tejidos blandos, entiéndase el labio, y podemos hacer varios procedimientos, ya sea endodoncia, operatoria fija o exodoncias. Pues esta es la técnica que también ustedes se van a colocar, no esta semana, sino que sería el siguiente miércoles, que yo les voy a dar un listado de las técnicas que vamos a utilizar para la siguiente práctica. No sé si ustedes tienen ahorita alguna pregunta respecto a esta técnica de AMSA. Emanuel Díaz. Bien, gracias. Contame, ¿alguna pregunta? No, todo claro. Bueno, no sé si alguien tuviese alguna pregunta antes de borrar esto, porque ya vimos la técnica. Bueno, para el día de la práctica, ustedes van a llevar a su paciente. Cada docente les va a entregar a ustedes una hoja. En esta hoja es un cuestionario que se les va a entregar. Es un cuestionario. Ahí van a ir los datos del paciente y también van a ir los datos del operador, ¿sí? Entonces ahí van a estar la información que necesitamos. El que vaya a colocar la anestesia le va a hacer el interrogatorio a su paciente. O sea, ustedes tienen que tener este cuestionario, van a responder las preguntas de salud de su compañero al cual ustedes le van a colocar la anestesia. Dentro de eso, ¿sí? En la parte de atrás de esta hoja del cuestionario, espérenme un segundo, por favor. Sí. Esta hoja, en la parte de atrás del cuestionario, va a estar cada una de las técnicas que nos vamos a ir colocando cada miércoles. El docente les va a firmar en la parte de atrás, por ejemplo, dice técnica AMSA, hay un espacio y el docente les va a firmar a la par de la técnica y va a poner también la fecha en la cual ustedes le hicieron. Esta hoja, cuando ustedes hayan terminado de colocarse las técnicas, esta va a ser su asistencia y tienen que tener todas las firmas puestas. Si alguna técnica, algún día ustedes no llegaron, ese día lo tienen que reponer porque el que no haga las prácticas no puede hacer el examen práctico. Tienen que tener llenas las firmas, ¿sí? Por lo tanto, les recomiendo que no van a faltar ningún día porque tiempo no tenemos para reposición. ¿Qué otra cosa? Esta hoja la van a entregar ustedes al finalizar sus prácticas y ustedes tienen que entregársela a la secretaria, que es la que va a llevar el control de la asistencia de ustedes para los laboratorios, pero se entrega hasta el final. No la van a estar entregando cada miércoles porque solo se les va a entregar una hoja y esta hoja la tienen que entregar al finalizar las prácticas. Una vez ya llenaron una hoja, el paciente se tiene que hacer un enjuague bucal con un antiséptico que ya se les puso cuál podría ser durante 1 minuto, luego van a escupir y ya se pueden hacer las técnicas. Como vamos a colocar a técnica infiltrativa por bucal, el estudiante que va a colocar la anestesia tiene que revisar que el paciente no tenga ninguna lesión en la cavidad oral. Por ejemplo, si tuviera una úlcera en el lugar donde va a colocar la anestesia, pues tiene que buscar un área donde no exista una lesión porque podemos afectar la cicatrización del lugar.
Ya que ubicaron en dónde van a colocar la anestesia, como vamos a poner anestesia infiltrativa por bucal, van a agarrar una gasa estéril y van a secar la mucosa donde vamos a colocar la anestesia y vamos a colocar un poquito de anestesia tópica en el lugar. Dejamos la anestesia que haga efecto durante 1 minuto y luego ya vamos a empezar a hacer las técnicas de anestesia. Les aseguro que no es algo del otro mundo, no van a ser los primeros estudiantes que se han puesto anestesia. Sí van a ser los primeros que se van a poner un montón de técnicas cada miércoles porque, como les digo, no tenemos tiempo. Y pues nos miraríamos este miércoles a la hora que ya están programadas las prácticas. Por favor, lleguen en punto, lleguen desayunados, o si si les va a tocar a las 11:30, pues lleguen refaccionados, no solo desayunados, sino que también después con refacción, para evitar la posibilidad de que alguno de ustedes pueda desmayarse. No sé si tienen alguna pregunta antes de que demos por finalizado el tema. Si no, pues nos vamos a ver el día miércoles a la hora que tengan programado. Bueno, de que no hay ninguna pregunta, les deseo un buen día, jóvenes, y nos miramos hasta mañana. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias, doctor. Igualmente, Rebeca. Gracias, doctor. Bueno, buen día, que estén bien.